Buenos días, hoy vengo a presentarles mi video explicativo sobre el proceso de programación, diagramación, lenguaje máquina, compilador e intérprete. A ver, empecemos. Programación. Programación puede ser cualquier serie de instrucciones que se le dé a una persona o a una máquina. Por ejemplo, que yo te diga, ve a la tienda de la esquina y compra un galón de leche, ya es programación. Pero en el caso de esta especialidad se aplica en las computadoras, que es cuando le escribimos una serie de datos al algoritmo, a la máquina, como por ejemplo, un auto recorre 50 kilómetros en 2 horas. Entonces, ¿cuánto recorre? ¿Cuál es su velocidad? ¿Cuál es su velocidad? Entonces, este es el dato que le pones a la máquina para que resuelva, pero también tenés que ponerle cómo lo debe de resolver. Por ejemplo, aquí para resolver cuál es la velocidad, tenés que poner como la fórmula de la velocidad. Velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Distancia dividido tiempo. Entonces, dividimos 50 dividido 2. 50 dividido 2. Hacemos y el resultado de la división es igual a la velocidad que va este auto. Sería 25 kilómetros por hora. Eso es básicamente lo que hace lo que es la programación. Tenés que inscribir datos de qué querés que resuelva y cómo lo resuelva, porque no puedes asumir que lo pueda resolver por sí mismo, porque una máquina es una máquina. Tenés que ser específico cómo querés que lo haga. Por ejemplo, ¿no has visto que en Google le das una serie de instrucciones pero te manda muy a general y tú querías otra cosa? Por eso hay que ser específico, porque las máquinas no son como los humanos, no interpretan las cosas así. Pues sí, y al final de eso lo ejecuta. Después, siguiente, diagramación. La diagramación básicamente son simbolitos que se usan para explicar ciertas cosas, como el círculo, que es algo así como un círculo estirado, no sabría decir, como un óvalo, significa inicio-fin. Cada figura de estos significa una parte del diagrama. Como esta es inicio y fin, este proceso es esto, lo que querés que haga. Entrada de datos, aquí es donde el equivalente, donde se escribiría un auto 50 kilómetros en 2 horas, velocidad. Aquí sería el equivalente donde tenés que poner los datos de la programación. Condición. Condición es, por ejemplo, cuando no sale solo un resultado, tiene más variables. Por ejemplo, lo de la leche. Si mando a alguien a la tienda de la esquina por un galón de leche, pero si no hay, o si hay, ahí es cuando se usa este símbolo de condición para poner en una flecha sí y en otra no, y poner así. Conector es cuando hay una variable y se conecta con otro diagrama. Eso ocurre normalmente cuando es en diagramas grandes. Este de acá es cuando vas a la siguiente página, o sea, es casi que lo mismo que este, pero para la siguiente página. Y las líneas de flujo son las que conectan algo así de esta manera. Son las que conectan a todos estos símbolos. Conectan a todos estos símbolos a través de estas flechas. Así es como se conectan. Por eso se les llama líneas de flujo. Y cuando te muestra el resultado
que sería, por ejemplo, acá en mi caso de velocidad, 25 kilómetros. Aquí se pondría el 25 kilómetros. Y si querés que los envíe a la impresora, este símbolo se usa. Siempre, cada vez que pongas otro símbolo, usas estas flechas, estas líneas, para conectarlos. Siguiente. Voy a hacerles un pequeño ejemplo de diagramación. Ponemos acá el circulito, inicio. Después, con una línea de flujo, hacemos aquí para abajo. Y ponemos, aquí en este caso, que sería entrada de datos. Que sería este tipo de probabilidad. Por ejemplo, usemos el de la leche. Ve y compra y compra leche. De ahí ponemos otra línea de flujo para conectarla a otro. En este caso tendría que ponerse un proceso. ¿Qué querés que haga? Es cuando entra este rectángulo de proceso. ¿Cómo hacer esa acción? ¿Qué sería? Poner las instrucciones de, por ejemplo, cuántos pasos tiene que ir a dar. Camina. Aquí en procesos coloqué, camina 10 pasos a la derecha y luego camina 2 pasos a la izquierda. Así llegarás. Después sacamos otra línea de flujo y en esta podríamos poner este signo de condición. De comprar leche. Pongo esta condición para los posibles resultados de sí y no. Aquí sería, por ejemplo, aquí hacemos sí. Por cierto, el sí se escribe sobre la línea de flujo, no en otro cuadro. Al igual que el no, se escribe sobre la línea de flujo. Después, acá tendríamos que escribir otro de esos cuadriláteros que pusimos acá para ponerlo acá en no, de, por ejemplo, regresa a casa. Después, con otra línea de flujo, la unimos al mismo símbolo que usamos al inicio, solo que esta vez en vez de ponerle inicio, le vamos a poner un fin. Después aquí en sí ponemos otro de estos, compró la leche y regresó a casa. Pongo, compro la leche y regreso. Y después, con otra línea de flujo, lo unimos al fin. Más o menos así es un ejemplo de un diagrama para la programación. Es lo mismo que esto, solo que se hace
en un diagrama, por eso se le llama diagramación. Ahora, sigamos. Lenguaje de máquina. Los lenguajes de máquina pueden ser distintos tipos que se usan para programar y que entiende como el lenguaje C++. Y también el que se usa en lenguaje de máquina es el mítico 1-0, que básicamente el proceso que conlleva el lenguaje de máquina es desde que nosotros, los programadores, le damos órdenes. Por ejemplo, aquí voy a usar Python. Voy a usar un ejemplo que usaría en Python. Ponemos print escriba su nombre. Este es un dato que le estamos dando a la máquina para que haga. Después le damos una función que tiene que hacer con esto. Aquí te lo escribe, pero como queremos que la máquina siga haciendo más y no solo decir esta orden, porque de ahí no podemos escribir nuestro nombre porque no va a cambiar nada si escribimos nuestro nombre. Por eso le vamos a agregar más cosas a esta orden. Por ejemplo, aquí vamos a poner dato, escriba su nombre, después vamos a poner dato 1 igual input y los signos de paréntesis de abrir y cerrar, así, porque así cuando nosotros escribamos nuestro nombre, este lo va a interpretar como que es el dato 1 y esto lo va a poner aquí, porque esto es un signo de variable. Después volvimos a escribir otro dato, print escriba su apellido. Abrimos, cerramos. Print escriba su apellido. Después, al igual que con el anterior, ponemos dato 2. Signo igual, input, paréntesis de abre y cierra. Aquí ya tendremos el espacio para escribir nuestro apellido. Después, para que nos diga lo que queremos hacer, al menos lo que yo quiero hacer, le voy a poner suma igual dato 1 más dato 2. Así va a interpretar que el dato 2 es nuestro apellido, el dato 1 nuestro nombre. Y después le vamos a poner otra instrucción. Print su nombre es, aquí hacemos comillas, aquí es muy importante, su nombre es, comillas, aquí está la coma y ponemos suma, para que interprete que suma es el equivalente de dato 1 más dato 2. Cerramos paréntesis, ya no ponemos otras comillas porque aquí ya se puso la comilla. Después esto nos va a dar nuestro nombre, que por ejemplo más tarde se los voy a mostrar cómo quedaría esto en un editor de código, pero esto precisamente ya es programación. Después voy a explicar qué pasa con esto. Esto es lo que escribí yo, que sería el programador. Entonces el compilador, este es como el profe que te revisa las respuestas a ver si no las copiaste o algo así, pero este revisa la gramática si está bien escrito y los comandos. Por ejemplo, print input dato, eso es un comando, él revisa que tenga, y también revisa que tenga sentido y que esté bien escrita. Por eso, si está mal escrita, ves que te aparece syntax error, que significa que está mal escrito, porque gracias a él revisa que esto esté bien hecho, que tenga sentido y que esté bien escrita.
Después, si revisa que todo está bien, se lo manda al intérprete. El intérprete es, por ejemplo, tú vas con una persona que sabe inglés, pero tú no lo sabes, y después se encuentra con otra persona que sabe inglés. Pero esta persona que sí sabe inglés y va contigo, habla con esa otra persona que habla inglés, y ellos hablan y hablan, pero tú no entiendes lo que dice. Pero después, con el que venías, te explica qué le dijo. O sea, te dice un intérprete. Entonces él, a raíz de lo que le dijo el compilador, se lo dice al lenguaje de máquina. Se lo dice en el lenguaje del 1, 0, 1, 0, 1, 0. Para que la máquina entienda cómo realizar lo que está pidiendo el programador. El compilador le pasa la información al intérprete, el intérprete se lo pasa en lenguaje de máquina. Entonces, la máquina ejecuta el proceso, se lo manda al intérprete para que le diga al compilador que lo ponga en nuestras palabras, o sea, en estas letras, porque si no, nos aparecería 1, 0, 1, 0. Pero nosotros obviamente no nos sabemos el significado de 1, 0, 1, 0, pero para la máquina no es difícil. Ahora bien, les voy a enseñar cómo se ejecuta esto en una computadora. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo de uno de los primeros ejemplos que le mostré sobre un auto. Por ejemplo, aquí ya tenemos comandos que yo puse anteriormente. Distancia, float, input. Ingresa la distancia en kilómetros. El dato que le estamos pidiendo. Aquí ponemos tiempo, float, input. Ingresa el tiempo en horas. Para hacer lo mismo que hicimos en la hoja, solo que aquí en la computadora. Después ponemos, esto ignórenlo porque esto solo es como un título o algo así. If es como decir probable, que sería tiempo. Esto es variable. O sea, tiempo ponemos 2 horas, digamos. Después, velocidad igual. Aquí le ponemos cómo debe hacerlo. Velocidad igual, distancia dividido tiempo. Y aquí ponemos print. F. La velocidad es de velocidad punto 2 es kilómetros. Después ponemos else. Después print. El tiempo debe ser mayor a 0 para calcular la velocidad. Pero para mostrarles mejor cómo es que hice un proceso así, les voy a hacer uno más. Les voy a hacer uno que sea más sencillo para que lo entiendan. Vamos a hacer el mismo que hicimos acá, solo que en la computadora. Ponemos print. No me cargo. Print. Escriba su nombre. Después ponemos dato 1 igual input diagonales abierta y cerrada espacio. Volvemos a poner print paréntesis comillas escriba su apellido. Comillas, paréntesis. Ponemos dato 2 igual input diagonales. Después ponemos suma igual dato 1 más dato 2, que esto interpretaría que el dato 1, que es igual a nuestro apellido, y el dato 2,
que es nuestro nombre, los suma y los escribe juntos. Después ponemos print para que nos muestre su nombre es, comillas, coma, suma. Y hacemos, veamos, si no estoy mal, alt F5, escriba su nombre. Entonces aquí ponemos, escribimos nuestro nombre. Por ejemplo, en mi caso, Fernando. Enter. Escriba su apellido. Ay, escribí C, lo siento. Escriba su nombre, lo siento por ese error. Fernando, en mi caso sería Fernando. Después, Enter, y dice, escriba su apellido. Escribo mi apellido, que sería Rodas. Después le damos otro Enter. Nos daría, su nombre es Fernando Rodas. Eso es básicamente, esto que hice en la computadora es lo mismo que hice acá en la hoja.